Tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela. Para un 8.089.320 venezolanos. Este fue el anuncio que hiciera la presidenta del Consejo Nacional Electoral en Venezuela la noche de ayer al anunciar el resultado de la participación ciudadana para la constituyente. ¿Cómo interpretó el mundo la noticia dada por Tibisay Lucena desde Venezuela? Estos son algunos de los principales titulares de prensa a nivel internacional. ¿Y cómo vieron lo que ocurría el día de ayer? Titulares de prensa, se vio la reacción internacional. Decíamos en la primera parte que una serie de países han anunciado que no van a reconocer los resultados de esta constituyente. Uno de esos países es Panamá. Quiero saludar en esta parte del programa a Isabel Saint-Malo, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores. Canciller, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en este momento. Canciller, ¿por qué desconocer los resultados de la constituyente? Mira, nosotros hemos venido diciendo desde el momento en que se convocara la Asamblea Nacional Constituyente que la misma ha sido convocada en términos no incluyentes, no participativos, no democráticos. Esto lo manifestamos así desde el día 1, fue parte de nuestro mensaje en la reunión que sostuvimos en Washington en el marco de la OEA a nivel de cancilleres, donde se trató el tema de Venezuela. En función de eso, el mensaje de Panamá fue que no se celebrara esa asamblea, cuando vimos que en efecto la misma seguía adelante a pesar de que a todas luces no estaba manejándose como un proceso democrático. Pues ya no nos quedó otra que manifestar desde el día sábado que Panamá no reconocería los resultados de ese proceso porque pues a todas luces es un proceso viciado. Esa es la realidad. Ahora, canciller, ¿cómo traducir ese desconocimiento de la constituyente convocada por Nicolás Maduro en beneficio para el pueblo venezolano? Creo que has dado en el clavo. Aquí al final lo más importante es el bienestar del pueblo venezolano. Justamente pensando en ese bienestar del pueblo venezolano, es que la República de Panamá, yo diría que fuimos uno de los países que más apostó al esfuerzo de diálogo. De hecho, recuerdo estando acompañando al presidente Juan Carlos Varela en el marco de la reunión de Asociación de Estados del Caribe en La Habana, Cuba, hace ya creo yo que 1 año y medio. En ese momento el diálogo que impulsaban algunos expresidentes, incluyendo un expresidente panameño, estaba enfrentando dificultades. Pensamos que una manera en ese momento de darle más fuerza a ese esfuerzo de diálogo era la mediación del Vaticano. En esa reunión de La Habana, el presidente Varela le dedicó tiempo a su conversación con el presidente Maduro, instándolo a aceptar esa mediación del Vaticano, la cual luego de insistir fue aceptada. Nosotros incluso tendimos algunos puentes con el Vaticano y realmente creímos en que ese esfuerzo de diálogo iba a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que más nos importaba era el bienestar del pueblo venezolano. Nosotros pensábamos que la vía del diálogo era el camino para evitar la violencia, para evitar los muertos, para evitar los heridos.
Pasaron los meses y quedó en evidencia que realmente no habían las condiciones ni la voluntad real de ese esfuerzo de diálogo y que de hecho se llegó de todas maneras a la violencia, que es lo que queríamos evitar, pensando en el bienestar del pueblo venezolano. En estas circunstancias actuales, si pensamos en el bienestar del pueblo venezolano, hay que escuchar la voz del pueblo. La falta de asistencia en el día de ayer a esas votaciones es una muestra más, porque creo que muestras han habido muchas, de que la voluntad del pueblo venezolano es otra. Y creemos que es importante que en función del bienestar de la población pueda escucharse la voz del pueblo y retornar al camino democrático y buscar la salida a situaciones como los presos políticos, como la carencia de medicinas, de alimentos que está golpeando duramente a la población. Creo que lo que varios países de la región estamos haciendo ahora mismo es un respaldo solidario, fuerte, contundente a la población venezolana que está pasando momentos muy difíciles. Ahora, señora canciller, si el gobierno de Nicolás Maduro sigue sordo a lo que el pueblo pide y que han interpretado gobiernos como el de Panamá, a lo que la comunidad internacional de alguna forma también está pidiendo, ¿pueden quizás los países de la región pensar en sanciones a funcionarios o a Venezuela como las que está tomando Estados Unidos? Bueno, las sanciones que de hecho tomara los Estados Unidos hace algunos días, al incluir en la lista de OFAC altos funcionarios del gobierno venezolano, la República de Panamá manifestó el día sábado que nosotros apoyaríamos ese esfuerzo por la vía de las normas que permite nuestro país, que es a nivel de instituciones financieras, de la prevención del delito, de la prevención del blanqueo de capitales provenientes de la corrupción. Se activan mecanismos a nivel de la superintendencia bancaria, los mecanismos de resguardo del sistema financiero en aplicación o en conocimiento, digamos, de esa decisión tomada por los Estados Unidos. Así que la República de Panamá, digamos, con esas sanciones específicas adoptadas, nosotros daremos toda la colaboración que sea necesaria. Más allá de eso, seguiremos vigilantes de la situación y pendientes de Panamá. Apoyará en todo lo que pueda apoyar en este esfuerzo del pueblo venezolano por superar esta crisis tan difícil que enfrentan. Y una pregunta más, canciller, en esto de ayudar al pueblo venezolano, de pensar en su bienestar, en esta crisis por la que se está atravesando. Panamá es definitivamente uno de los destinos que buscan los venezolanos cuando intentan dejar la crisis atrás. ¿Alguna medida de carácter migratorio en Panamá? ¿Se ha pensado en esto? Bueno, el gobierno de Panamá ha tenido desde hace varios años medidas que permiten la entrada de ciudadanos venezolanos a la República de Panamá. Nosotros, tal cual tú manifestaste, somos uno de los principales destinos. El número de venezolanos con residencia en la República de Panamá en este momento es alto y yo creo que hacia futuro nosotros, sobre todo pensando en la situación humanitaria, estaremos muy pendientes, pero pensando también en las capacidades que un país pequeño como el nuestro tiene, ¿no? Así es que esto es una situación que va evolucionando con mucha rapidez y nosotros nos permaneceremos pendientes de esa evolución para tomar las medidas que correspondan. Quiero agradecer a Isabel San Malo, vicepresidenta, ministra de Relaciones Exteriores de Panamá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes.